Bueno, un gran tema para hablar seguramente en casa debatiendo acerca del tema. Uno muchas veces no comprende cuáles son las razones del otro, el por qué elige no vacunarse. Sin dudas es algo que se entiende en nuestra perspectiva personal. Digo, recién lo decían, no es una vacuna obligatoria, pero estamos dándonos cuenta de la situación en la que estamos y de esa manera uno decide vacunarse para no seguir propagando esto, ¿no? Exactamente, son los menos aquellas personas que obviamente no vamos a juzgar, pero que deciden no aplicarse esta vacuna y que ya venían haciéndolo con otras vacunas que evidentemente evitan el contagio. No es por el coronavirus esta decisión. Exactamente, no, ya había, tampoco sé si decirles los antivacunas, pero que decidían a lo mejor no respetar diferentes esquemas de vacunación que incluso son obligatorios. Y hoy lo que está pasando, Romina, incluso a nivel mundial, es que se está solicitando la vacuna, como dice nuestra placa y la que vamos a ir compartiendo, hasta para socializar. O sea, para todo lo que podés hacer con el otro en grupo. Ahora, más allá de la cuestión individual, también se mete el Estado en diferentes países a decir, bueno, nosotros necesitamos, por una cuestión de cuidarnos entre todos, meter la obligatoriedad, ¿está bien dicho?, en algunos espacios públicos y hasta en privados, con a veces hasta el riesgo de perder el empleo. Así que vamos a analizar esto que está ocurriendo acá. Exactamente, hablamos de los organismos públicos y vamos a hacer una comparación de cómo estamos en nuestro país, pero también cómo estamos a nivel mundial. Por ejemplo, en sectores como el Reino Unido ya se empezó a solicitar que sea obligatoria para todos aquellos que trabajen en tareas de atención domiciliaria. Esto es a partir de octubre. Eso es en Reino Unido. Estamos en Reino Unido. Si nos vamos a Francia, la vacunación también obligatoria, pero para todo el personal médico. Lo mismo pasa con Italia. Exactamente, generó mucha polémica Macron cuando manifestó, por lo menos confirmó esta situación, a la que yo creo que la gran mayoría de aquellos que trabajan en el sector público o que trabajan en sistemas de salud, al estar tan cercanos con una realidad muy dura como es el COVID-19, se vacunan. Sí. Seguimos entonces. Arabia Saudita también tiene lo suyo porque se va a instalar todo lo que tiene que ver con la vacunación en los trabajadores públicos y privados que tengan que asistir a sus oficinas y con un certificado de vacunación en mano. O sea, no solamente alcanza con la palabra de ya me vacuné. Han sido más estrictos, ¿no? Recordemos que en ciertas culturas son muchos más estrictos y esto se hace o se hace. Recordemos que en Argentina, a través del decreto 494, se fijaron ya las condiciones para el regreso paulatino de los trabajadores en diferentes poderes del Estado Nacional, lo que sigue generando, y todavía esto nos llama la atención, todavía seguimos discutiendo si tenemos que vacunarnos o no y si tenemos que ir a trabajar o no. Un año y medio después. Un tema. Pero bueno, es parte de la adaptación también, ¿no? Nosotros veíamos tan lejano también el tema del coronavirus cuando se encontraba en otros países y decían, no nos va a tocar, y de repente, bueno, lo tenemos acá también. Exactamente. Nos vamos al sector privado, Vamos al sector privado, que es el que más polémica generó en los últimos días. Ayer hablábamos en la producción lo que se dejó como declaraciones por parte de la Unión Industrial Argentina, esto de que hay que volver a trabajar, de que fundamentalmente la industria no es una empresa, una economía en la que puedas trabajar, hacer un teletrabajo 100% claro desde tu casa, a menos que seas un profesional, no sé, un arquitecto, alguien que tenga que desarrollar algunas cuestiones desde casa, pero el resto es fuerza de trabajo en el lugar de trabajo. No solamente es la vuelta al trabajo presencial, sino que el hecho de la obligatoriedad sobre la vacunación dentro de este ámbito privado también puede traer consecuencias como la pérdida de trabajo. Y esto también va a traer cola. Exactamente. Nos vamos por el caso de la CNN, lo que pasó en Estados Unidos. La CNN nos decían también desde la producción, gente que ya en Google, por ejemplo, está solicitando que tienen que estar vacunados para poder ingresar a sus puestos de trabajo. En lugares como Disney, por ejemplo. Ya hubo 3 despidos en la CNN por ese tema. Por ese tema. Es obligatorio, pero a medias, ¿no? A medias. Una obligatoriedad encubierta. Recordemos también que en los principales bancos de Estados Unidos también se está solicitando para poder llegar a los puestos de trabajo. Una resolución que, bueno, obviamente se va a estar analizando en el resto de las jornadas, es que en Argentina lo que se dice es que los trabajadores tienen la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse siempre y cuando actúen de buena fe y después tengan el alcance para paliar los perjuicios que puedan llegar a haber
si ellos contagian a otros. Exactamente, lisa y llanamente. Otro te tema. dicen que no es obligatorio vacunarte, pero vos te haces responsable de lo que pase. Si no estando vacunado, contagiás a tus compañeros, a tus jefes, bueno, y todo lo que se venga después, gastos y demás. Nos vamos al ocio rápidamente. Ocio es lo que más preocupación generó, por lo menos en Europa, porque muchos querían ya aprovechar de que se liberaban, mientras vemos, por ejemplo, en Argentina, y vamos mechando allí cómo se va preparando, por ejemplo, algunos espectáculos en nuestro país. Recordemos que en muchos lugares de Europa, lo que es el Reino Unido, la Unión Europea, se está solicitando al menos el carnet digital, muchos decimos carnet, pero ya no es más el carnet, es una cuestión digital, de vacunación para poder entrar a ver espectáculos, Los bares. deportivos, los bares, restaurantes, teatros, bueno, todo lo que vos te gustaba hacer antes, hoy vas a tener que presentar el respectivo carnet. Incluso si te querés ir a hacer una consulta al médico, tenés que estar previamente vacunado. O sea, hasta para una consulta médica que no tiene que ver con el coronavirus, también en todo lo que tiene que ver con la Unión Europea. Para cerrar, ocio, Cristian Castro viene a la Argentina en 2021-2022, pero ya anunció que va a pedir, a solicitar el carnet de vacunación a la hora de adquirir la entrada. Bien, nos vamos entonces al entretenimiento y todo lo que tiene que ver con el deporte, porque también hay reglas al respecto. La Eurocopa, por ejemplo, ya terminó, se jugó con público, algunos partidos a estadio lleno, con más de 65.000 personas. Era el uso obligatorio del barbijo, además un test de resultado negativo y también el ingreso fue escalonado. La Copa América también tuvo, solo en el final hubo un público de 2.000 personas por equipo. También se pidieron algunas cuestiones también para el ingreso hacia los estadios. La NBA también tuvo público que incluso iba al estadio y sin estar vacunado, lo encontraban en la entrada, lo vacunaban y podía seguir su camino. En nuestro país, lo estábamos viendo, comenzó a ocurrir con el automovilismo. Se empezó a abrir la actividad con PCR, al menos en la entrada del autódromo para pilotos y para los equipos, y después se fue agregando paulatinamente el público que empezó con el TC2000 y con el turismo de carretera. Y por último, el fútbol argentino, que está con el tema del aforo, el 30% de aforo para el ingreso también a las canchas. Esto es entonces el panorama que se vive alrededor del mundo con respecto a la vacunación. ¿Debe ser obligatoria? ¿No debe ser obligatoria? Es parte del debate que traemos para el día de hoy.